Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto en verte, conocerte, grabado y a todo color, aunque así como de lado. Pero bueno, es la primera vez para todos, está bien. Y bueno, eh, quiero comentar sobre tu proyecto, sobre las artesanías de Teocaltiche, el cual pues aplaudo mucho que trabajes sobre esta cuestión de las artesanías. Sobre todo, bueno, es uno de mis moles, como dicen por ahí. Yo, mi tesis de maestría y doctoral ha sido precisamente relacionado con las artesanías y, eh, y aplaudo que sea de Teocaltiche, porque a mi parecer después de la zona metropolitana, sobre todo Tlaquepaque y Tonalá, una de las poblaciones con más riqueza artesanal y con una importancia destacable en términos no solamente del patrimonio cultural, sino de la economía que ello conlleva, es la artesanía de Teocaltiche. Entonces, cualquier proyecto que vaya relacionado hacia ese tipo de manifestaciones, pues lo aplaudo y lo festejo. La verdad es que te felicito por trabajar ese tema que creo es necesario y que muchas veces olvidamos porque lo tenemos de manera cotidiana y no lo recordamos porque forma parte de nuestra vida, pero sin embargo en esos procesos de globalización poner el ojo en esas cotidianidades que poco a poco después van desapareciendo es un loable proyecto, ¿no? Y en ese sentido, y atendiendo a las inquietudes que tú estás manifestando, me llama la atención dos cosas. O, una es que hablas de la generación de un museo, pero después la otra cosa que me llama la atención es que hablas después de una investigación. Y creo que no está muy claro. Esto es, son como procesos diferentes o partes diferentes del proceso. Mira, supongamos que lo que quieres es enfocarte en un museo, en la generación de un museo. ¿Qué implicaría ello? Uno sería generar un acervo, ¿no? Ya sea un acervo de que tú lo conjuntes o que entre los artesanos lo vayan conjuntando. Dos, generar una investigación sobre este acervo. Una vez que tengas esta investigación, tres, generar una serie de guiones, el guión museológico y el guión museográfico. Para eso, por supuesto, ya tendrás que contar con un espacio para la exhibición. Y otros dos elementos que van en paralelo es el montaje y el diseño de servicios para terminar ya por fin en la exposición, la apertura, el trabajo que se realiza, ¿no? Eso es en caso de que sea la generación de un museo. Ahora digamos que a lo mejor realizar un museo implica una serie de procesos que a lo mejor en este momento no estás en condiciones para ellos y que quieres trabajar solamente para poder titularte, pues a lo mejor podrías trabajar más bien como en un trabajo de exposición. O sea, más que un museo, generar una exposición que conlleve generar el acervo, hacer la investigación, crear guiones y hacer montaje, una serie de servicios alrededor sobre conferencias, pláticas, algunos juegos que puedan ayudar ahí a los niños con juegos tradicionales, etcétera, y la exposición como tal. Lo cual implicaría, digo, todo esto y trabajo con los artesanos, ¿no? Esto en caso de que requieras o que tu objetivo o tus intereses, más bien dicho, vayan hacia esta parte de la exposición y generación de servicios culturales educativos alrededor de ello. O la otra opción que yo veo y que a lo mejor sería más viable, sería la de generar una investigación. Esto es, en lugar de generar el museo o la exposición, sería mejor trabajar una monografía del arte popular de Teocaltiche. Y cuando me refiero de arte popular, me refiero también a esta parte de lo que comúnmente se define como artesanías, que desde mi punto de vista es arte popular. ¿Qué implicaría? Yo tengo mis puntos, ahorita te los digo. Yo creo que podrías trabajarlo a manera de monografía, lo cual en términos de las modalidades es una tesina que sería un trabajo monográfico en el que harías una introducción
sobre que nos expliques la importancia que tiene documentar el arte popular jalisciense y en específico el arte popular de Teocaltiche, los intereses que tú tienes, las preocupaciones que tienes y sobre todo una ubicación geográfica, demográfica, cultural de dónde está Teocaltiche, qué características tiene, etcétera, ¿no? Un primer capítulo donde abre la importancia de las artesanías, sobre todo en términos de definir definiciones de artesanías, de arte popular, etcétera. ¿Qué importancia tienen en Teocaltiche estas artesanías, y y cómo se ha estudiado, cómo lo han estudiado otros? O sea, ¿quién ha estudiado las artesanías de Teocaltiche? Hay algunos escritos por ahí así como muy separados, poco documentados sobre la artesanía de Teocaltiche, y creo que tu proyecto, si se iría más hacia la generación de una tesina monográfica, sería como una aportación muy grande, porque poco está documentado esta artesanía de Teocaltiche. Y si la hay, bueno, aquí sería el capítulo donde podrías decir, bueno, tal y tal autor o tal autora han tratado estas artesanías, y han estudiado estos objetos artesanales, y bueno, mi propuesta va hacia documentar este otro lado, ¿no? El siguiente capítulo yo creo que podría ser en términos de definir los tipos de artesanía. Esto es, dices que hay telares, hay hueso, hay madera, que pudiera ser como un mapa general de los diferentes tipos de artesanía que se producen en Teocaltiche, ¿no? Con levantamiento fotográfico, con descripción de las piezas, un poco de historia, etcétera, etcétera, que te permite ir registrando. Y eso ayudará mucho a ir documentando toda esta forma de producción de los objetos artesanales actualmente. Un siguiente capítulo yo lo podría ver como que documentaras los talleres de artesanía que existen, los talleres artesanales de Teocaltiche. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuántos son? Etcétera. Porque muchas veces, y eso es muy común en los folcloristas, cuando analizan los objetos artesanales se olvidan de quienes lo producen. Esto desde los talleres artesanales. Este capítulo los ubicarías. ¿Quiénes son esos talleres? ¿Quiénes son esos artesanos? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? ¿Qué tipo de producción realizan? ¿Dónde están ubicados? Etcétera, ¿no? Esto es como un levantamiento, un mapeo de esos talleres artesanales que existen en Teocaltiche. El siguiente capítulo podría ser sobre espacios de comercio. Esto es, si te fijas, estamos a unos capítulos, decíamos el objeto artesanal como tal, después dónde se produce, los talleres, y ahora es dónde se comercializa. ¿Y por qué esto es importante? Porque en los espacios de comercialización permite precisamente la reproducción del artesanado en gran parte. Esto es, en la medida que haya mercados para que el artesano pueda vender sus productos, pues es rentable y siguen familias produciendo artesanía. En la medida en que las artesanías ya no se vendan, pues los artesanos se dedican a otra cosa, tienen que vivir, y por más que aprecien su tradición, en algún momento tienen que comer, o sea, en todo momento de hecho, entonces tienen que renunciar a esa tradición y poder hacer otras cosas, lo cual con el paso de las generaciones dejan de venderse estos productos. Entonces, qué mejor que en ese capítulo puedas definir cuáles son los espacios de comercialización de estos productos artesanales de Teocaltiche, si son en el mercado, si son directamente en el taller, si son en alguna feria, no sé, que nos puedas decir, y ahí también podrías documentar cuáles son las problemáticas que tienen de comercialización, ¿sí? Para que puedas ir como vislumbrando cuáles son como las diferentes posibles soluciones de esta artesanía para que no muera pues ahí. Porque uno de los problemas de algunos gestores culturales es que alcanzan a ver estos productos artesanales como patrimonio cultural y los momifican en museos, y ahí están saliéndoles telarañas y todo, pero cuando realmente lo que hay que promover y difundir no son esos
objetos que están escondidos ahí en un museo que a veces los ven algunas personas, sino aquellos objetos que se producen y que se comercializan y que están ahí circulando, ¿no? Que al final de cuentas es parte de la cultura viva y que nos interesa que sigan no solamente existiendo, sino además generando nuevos procesos de producción, de comercialización y generar nuevo, innovar incluso sus productos, ¿no? Que eso es lo, al final de cuentas, la gran herramienta que tienen los artesanos ante la globalización. Esto es la innovación de sus productos en esta vorágine, ¿no?, que se está generando. Y bueno, un último capítulo sobre conclusiones. Esto podría ser en caso de que quieras trabajar una monografía, más en términos de investigación, levantamiento fotográfico, investigación etnográfica y por supuesto una serie de entrevistas que tengas con los artesanos, ¿no? Ya tú dirás a qué le entras. Me preocupa también, igual como muchos, que no está dado de alta el protocolo aceptado en el comité de titulación, así que a ponerse a trabajarle porque vamos muy atrasados. Y bueno, pues tú dirás a qué le quieres trabajar y sobre eso le damos, ¿no? Y si requerimos sentarnos 1 o 2 sesiones para trabajar en lo particular este proyecto, pues adelante, ¿no? Y no le dejes. La verdad es que yo sé que es muy pesado todo ese trabajo, pero bueno, es parte de la formación. Y bueno, pues gracias por tu atención, por la confianza que tienes en compartirnos el proyecto y bueno, pues aquí estamos.